Capítulo X. El fin de lo viejo. Apocalipsis 19, 1, 20, 15. Gozo en el cielo. Apocalipsis 19, 1, 5. Superíndice 1. Después de esto oí una gran voz, como de una gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya. Salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Superíndice 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Superíndice 3. Otra vez dijeron: Aleluya. El humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Decían: Amén. Aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que lo teméis, así pequeños como grandes. El capítulo 18 del Apocalipsis terminó con palabras de condenación y destrucción sobre Babilonia/Roma. Ahora, al principio del 19, aparece de nuevo la tonalidad opuesta, de gozo y victoria. Pero hay una relación estrecha entre ambas cosas, pues lo que ha cambiado es solamente la perspectiva. Puede haber gozo en el cielo precisamente por la destrucción de Roma. Cuando el Apocalipsis habla de una gran multitud, se refiere no solamente a los ángeles y ejércitos celestiales, sino a todos los santos, a quienes han sido fieles a Dios sobre la tierra, y a quienes han sufrido como mártires a causa de su fe. El contenido del himno que canta esta gran multitud es de alabanza a Dios. En realidad, los santos reciben ese título por el hecho mismo de que han escogido alabar a Dios en lugar de a Babilonia. Al ser destruida Babilonia, desaparece la posibilidad de alabarla a ella en lugar de a Dios. Los santos y los ejércitos celestiales alaban la justicia de Dios. La destrucción de Babilonia es una acción justa, puesto que Babilonia les ha dado muerte a los santos, y su destrucción es la reivindicación de la sangre de esos santos. Parte del mensaje del Evangelio es la palabra de la cruz. Los santos no tomaron venganza. Sufrieron y murieron en aparente debilidad. Vivieron según el consejo de Pablo: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Rom 12:19. Ahora la ira de Dios ha venido, y su acción es justa. Por extraño que nos parezca a primera vista, sin ira no habría justicia, y por tanto la alabanza a Dios no sería completa. Todavía continuaría entonces la oposición e idolatría de las Babilonias de la tierra. No son solamente los santos quienes cantan Aleluya. Los 24 ancianos y los seres vivientes que Juan ha descrito anteriormente continúan adorando junto al trono de Dios, cf 4, 4-8. Sus palabras dejan bien claro que esta alabanza tiene lugar allí, frente al trono. Y la voz que sale del trono invita a todos a alabar a Dios, así pequeños como grandes. Esto parece referirse a los santos que aparentemente algunos consideraban grandes por haber sufrido el martirio, y por igual a aquellos que fueron fieles de maneras menos espectaculares. La esposa y las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, 6-10. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Superíndice 1. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La narración continúa avanzando. Juan tiene una visión breve pero importante de la victoria que tendrá lugar tras la caída de Babilonia, es decir, en un futuro no corrompido por el pecado. ¿Qué sucederá después que se cumpla la venganza de Dios, después de la destrucción de Babilonia y de todos los enemigos de Dios? ¿Habrá un resultado nuevo y positivo después que terminen todas estas guerras de que se habla? Los versículos del 6 al 10 presentan esta visión sobrecogedora, para después volver a llevar al lector al momento de la destrucción final del pecado y todos sus aliados. ¿Quién habla aquí? El texto no lo dice, pero aparentemente se trata de la voz colectiva de la gran multitud que se menciona en 19:1. Esa voz anuncia no solamente la victoria de Dios, sino también, más allá de ella, las bodas del Cordero.
El Cordero va a contraer nupcias con su esposa. Ya se nos ha dicho que el Cordero es Cristo, cf. especialmente 5, 6-14. Ahora veremos que la esposa de Cristo es el conjunto de quienes le han sido fieles, es decir, la Iglesia. La imagen del pueblo de Dios como esposa de Dios aparece frecuentemente en las Escrituras. Esto es lo que le da un poder especial a la imagen de la ramera, pues representa todo lo contrario a la fidelidad a la alianza del matrimonio y por tanto también a los requerimientos de la alianza o pacto con Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo se refiere a la iglesia en Corinto como la esposa que se está preparando para Cristo, 2 Yoguar 11:2. En Efesios 5, 23-32 se usa la misma imagen de la esposa. La esposa de Cristo es la antítesis de la gran ramera. Lo que las distingue es el objeto de su amor y los pactos que hacen. También se distinguen por su vestimenta. Mientras la ramera se viste para invitar a otros al pecado, la esposa se viste de un lino fino, limpio y resplandeciente, y este lino fino significa las acciones justas de los santos. Esas acciones justas son el modo en que la esposa se ha preparado. Tanto la ramera como la esposa son entidades corporativas, aunque en ambos casos se usen imágenes de personas individuales. Este simbolismo de la fiesta de bodas es importante también porque anuncia un nuevo grado de unión que ha sido prometido pero que todavía no ha tenido lugar. También señala el carácter íntimo y permanente de la unión que ha de seguir a la fiesta. Esto le recuerda al lector que Juan está recibiendo una visión en la que escucha la voz de un ángel que le ha dicho que escriba ciertas palabras específicas y que describa lo que está viendo y oyendo. Las palabras que aquí aparecen son significativas. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. A esto sigue la afirmación de que, estas son palabras verdaderas de Dios. La bienaventuranza o felicidad no es únicamente la opinión del ángel. Es la bendición y promesa del mismo Dios a todos los invitados a la fiesta de bodas. Sobre esto se deben señalar dos cosas. En primer lugar, nadie puede participar del banquete celestial sin ser invitado. En segundo lugar, el ser invitado es una gran bendición. Los invitados son quienes forman parte de la esposa, aquellos cuyas acciones justas la visten de lino fino. Esta imagen de las fiestas de boda aparece frecuentemente en los evangelios, y en este pasaje escuchamos ecos de las parábolas. Posiblemente la más notable sea la parábola que aparece en Mateo 22, 1-14, donde los invitados al banquete de bodas se niegan a asistir, y otros son invitados en su lugar. Pero cuando esos otros llegan, se les rechaza porque no llevan la vestimenta necesaria. Aquí, en la visión de Juan, los invitados son quienes han contribuido al vestido matrimonial de la esposa precisamente a través de sus acciones justas. Juan queda tan sorprendido ante esta proclamación que cae postrado ante los pies del ángel para adorarle. Repetidamente ha escuchado antes voces de ángeles, pero no ha respondido de la misma manera. Lo que es diferente aquí es que se encuentra en presencia de la palabra de Dios, pronunciada por el ángel. Y aún entonces el ángel le dice que no debe adorarle, puesto que él mismo no es sino un siervo de Dios, así como lo son Juan y los demás cristianos. Todos ellos han de permanecer firmes en el testimonio de Jesús. Pero solamente Dios ha de ser adorado. Quienes proclaman el mensaje de Jesús no deben ser objeto de adoración. Pero quienes dan testimonio fiel de Jesús son verdaderos profetas. El espíritu de profecía no puede separarse del testimonio fiel a Jesús. Cualquier profeta que proclame algo contrario al verdadero testimonio acerca de Jesús no es verdadero profeta. El espíritu de profecía está unido al mensaje acerca de Jesús que tanto Juan como la comunidad cristiana han de proclamar. El caballo blanco y su jinete, Apocalipsis 19, 11-16 superíndice 1 Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Superíndice 1 Superíndice 2 Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Superíndice 1 Superíndice 3 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, la palabra de Dios. Superíndice 1 Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Superíndice 1 De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Superíndice 1 En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Termina el interludio placentero y volvemos al tema de la destrucción y al campo de batalla. El jinete que cabalga sobre un caballo blanco desciende del cielo a fin de luchar con la bestia.
Ciertamente esto se refiere a Cristo. En este breve pasaje se le dan muchos nombres: fiel y verdadero, palabra de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. También se dice que tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Lo que esto quiera decir no está del todo claro. Su nombre ciertamente es Jesús. ¿Quiere entonces decir esto que ese nombre le será revelado a todos al final? Esto parece sugerirse en 3:12, donde Jesús les promete a los fieles que sobre ellos estarán escritos el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, y el nombre nuevo del propio Jesús. El jinete que cabalga sobre el caballo blanco va coronado con muchas diademas, aparentemente para mostrar que es más poderoso que la bestia que lleva 10 diademas, 13:1, 19:12. Sus ojos son como los de la figura de Cristo que apareció al principio de la visión de Juan, 1:14. Su ropa está teñida en sangre, y se afirma que es el quien pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta es la imagen que aparece antes cuando se anuncia la destrucción de la tierra en 14, 19-20. Solo Él es capaz de destruir los poderes del mal. Es importante señalar el arma que el jinete lleva y con la que conquistará a sus enemigos. De su boca sale una espada que no es otra cosa que la palabra de Dios. La imagen de esa palabra como espada aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento, y no solamente en la visión de Juan. Aparece 3 veces en el Apocalipsis, en primer lugar, en 1:16, donde se describe a Jesús diciendo que de su boca sale una espada de 2 filos. En segundo lugar, en 2:12, el mensaje a la iglesia de Pérgamo describe a Jesús como quien tiene la espada de 2 filos, y, por último, en 2:16. El mensaje a esa misma iglesia advierte que Jesús vendrá a guerrear contra ellos con la espada de 2 filos. En Efesios 6:17, se llama a los cristianos a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 amplifica esta imagen: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La única arma que importa es la palabra de Dios. Los caballos y carros de guerra, los ejércitos y las armas de destrucción masiva, los poderes económicos y políticos de toda suerte, todos estos son como nada ante la palabra de Dios. Las armas de Babilonia aparecen terribles, pero no pueden permanecer ante el ímpetu de la palabra de Dios. Aquellos fieles que estaban sufriendo en Asia Menor, que temían que hubiera más persecución, escuchan una palabra de aliento que les llama a mantenerse firmes con la palabra de Dios y a no temer las armas que Roma puede usar contra ellos. De este modo se nos recuerdan también las palabras de Jesús en Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo pero el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este jinete por sí solo, este jinete que es la palabra de Dios, puede destruir a todos los ejércitos de Babilonia. Él es Rey de reyes y Señor de señores. El otro banquete, Apocalipsis 19, 17-21 superíndice 1. Vi un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Superíndice 1. Para que comáis carnes de reyes y capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Superíndice 1. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Superíndice 2. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Superíndice 2. Superíndice 1. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mientras se invita a los santos al banquete de bodas del Cordero, también se proyecta otro banquete. Este es un terrible festín del que nadie quisiera participar. La invitación la hace un ángel, y se dirige a todas las aves de presa que vuelan por los cielos. La comida en ese festín consistirá en los cuerpos de los reyes y capitanes, de caballos y ejércitos, que se habían reunido para batallar contra el jinete que cabalga en el caballo blanco. Esta visión es en varios modos paralela a la visión que tuvo Ezequiel de la destrucción de los enemigos de Israel antes de la construcción del nuevo templo, es 39, 17-20. En esa visión, Dios le manda a Ezequiel que invite a las aves y animales salvajes al festín. La batalla tiene lugar rápidamente. La bestia es capturada, como lo es también el falso profeta que llamó a la humanidad a servir a la bestia.
Ambos son arrojados al lago de fuego. El resto de sus ejércitos, ahora que ya no tienen quien los encabece, es rápidamente destruido. Entonces las aves vienen a comer la carne de los caídos. En Apocalipsis 17-19, hay paralelismos o contrastes entre la gran ramera y la esposa del Cordero, y también entre el festín de las aves que comen la carne de los ejércitos derrotados y el banquete de bodas del Cordero. Quienes siguen a la gran ramera terminarán en el terrible festín de las aves. Quienes siguen al Cordero irán al bendito banquete de bodas porque son parte de la esposa. Entonces el mensaje que se dirige a los lectores de Juan es que han de permanecer firmes de tal modo que puedan ser parte del buen banquete. También se les consuela haciéndoles ver que quienes ahora parecen ser tan poderosos, quienes ahora les persiguen, a la postre serán destruidos. El milenio, Apocalipsis 20, 1-3 superíndice 1 vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Superíndice 2 prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Superíndice 3 lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El capítulo 20 del Apocalipsis incluye algunas de las líneas más discutidas a través de la historia de la interpretación bíblica. Es aquí que aparece el tema de los 1000 años durante los cuales los poderes del mal quedan reprimidos, lo que comúnmente se llama el amilenio. Durante este periodo Cristo reina junto a los mártires que se han levantado de entre los muertos en la primera de 2 resurrecciones. Los cristianos han debatido abundantemente sobre el sentido exacto y la cronología del milenio. Algunos piensan que el milenio comenzó con la resurrección de Cristo y que vivimos ahora en ese periodo de 1000 años. Otros sostienen que el pasaje se refiere a 1000 años de paz antes de la segunda venida de Cristo, y que esos años todavía no han llegado. Otros piensan que el milenio vendrá después del retorno del Señor. En el Apocalipsis, después que pasa este periodo de 1000 años, el poder del mal queda desatado. Viene entonces la batalla final, así como la resurrección de los muertos y el juicio de todos los seres humanos. En todo caso, se trata de un capítulo complejo que es mejor discutir detalladamente en varias porciones breves. La bestia y su imagen han sido destruidas. Pero el dragón, que es el poder que se encuentra tras todas las otras manifestaciones del mal, todavía permanece. Ahora el dragón es capturado y quedará atado por espacio de 1000 años. Esto resulta ser una paz interina, hasta que el diablo sea liberado de su cautividad y se le permita otra vez estar activo por un breve tiempo. Pero la visión de Juan no nos ofrece un calendario claro. Lo que es importante para él, así como para las iglesias a que se dirige, es que vendrá un momento cuando aparentemente el mal será vencido. Pero eso no quiere decir que el verdadero poder detrás de toda maldad, el dragón, Satanás, haya sido completamente destruido. Tampoco quiere decir en modo alguno que Dios no pueda destruir el mal de una vez por todas e inmediatamente. Pero de alguna manera los propósitos de Dios le llevan a permitir este interludio de paz, este tiempo sin maldad, y luego dejar que el mal vuelva a regir. ¿Qué han de hacer los cristianos si cesa la persecución y ya no hay oposición a la iglesia? ¿Se olvidarán de ser fieles también en tiempos de paz? ¿Qué sucederá si hay un largo periodo de paz, y entonces el dragón surge de nuevo, aunque sea por un breve tiempo? ¿Permanecerán fieles esos cristianos que se han acostumbrado a tiempos más felices? Esto es parte de lo que parece debatirse aquí, de igual manera que fue parte de lo que se discutía en las cartas a las iglesias de Sardis, 3, 1-6, y la Odisea, 3, 14-22. El milenio se presenta aquí como parte de la historia de este mundo, aquí en la tierra. La visión implica que la nueva tierra no vendrá a ser una realidad hasta que la vieja tierra también sea redimida, lo cual tiene lugar durante este periodo de 1000 años en los que el mal parece estar reprimido. El poder del mal disminuye, y la redención comienza a trabajar para llevar hacia la transformación del mundo al fin de la historia. Tal interpretación es más optimista que la que da a entender que el mal no tendrá verdadera oposición en esta tierra hasta el fin. Las 2 resurrecciones, Apocalipsis 20, 4-6 vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El pasaje continúa describiendo los 1000 años antes de la destrucción final del dragón. Ahora se refiere a dos resurrecciones distintas. En la primera resurrección, los mártires que murieron por su fe, los que aquí se llaman los decapitados, se levantan para reinar con Cristo durante los 1000 años. Entre todos los mártires, solamente unos pocos serían decapitados. Lo normal era que un ciudadano romano condenado a muerte fuera decapitado, como sucedió con el apóstol Pablo. Pero la mayoría de los otros sufrían bajo otros medios de ejecución más dolorosos. Luego, si lo tomáramos literalmente, los mártires, decapitados, a que esto se refiere serían solamente una pequeña porción de los fieles. ¿Quiénes son los resucitados en esa primera resurrección? Si se trata de todos los fieles, ¿quiénes serán los resucitados en la segunda resurrección? ¿Serán solamente los que murieron antes del milenio, y no todos los fieles que vivirían durante los 1000 años? Juan no nos ofrece respuestas a estas preguntas que inmediatamente nos hacemos, puesto que lo que está haciendo no es, como imaginamos, dándonos un plan detallado de los acontecimientos por venir. Lo que quiere dejar bien claro es que los mártires serán reivindicados. No cabe duda de su fidelidad, y no sufrirán alguna otra prueba. Están listos para reinar con Cristo cuando llegue el momento. Durante ese tiempo cumplen su papel como pueblo sacerdotal. Otros parecen no estar listos para tal tarea. No han resucitado, ni resucitarán, sino después que pasen los 1000 años y el dragón esté de nuevo desatado. ¿Quiere esto decir que serán probados de nuevo y que tendrán todavía la posibilidad de caer? Por mucho que nos interese todo esto, el texto bíblico no nos ofrece respuesta. ¿En qué consiste este interludio de paz? En el resto de la literatura bíblica no se nos habla de un periodo de 1000 años durante el cual Cristo reinará con los santos antes de llegar el fin de la historia. Lo que es más, los cristianos han interpretado los 1000 años a que se refiere este pasaje de diversas maneras a través de los años. Por ejemplo, en el siglo IV San Agustín daba por sentado que hubo 6000 años antes de la venida de Cristo y que los 1000 años a que el Apocalipsis se refiere comenzaron con el nacimiento de Jesús. Tal interpretación llevaba a la conclusión de que la historia terminaría en el año 1000, de manera que los años entre la primera venida de Jesús y la segunda serían el periodo de la Iglesia. Durante los primeros años de la Edad Media los cristianos que seguían esa interpretación estaban convencidos de que el fin llegaría en el año 1000, con el resultado de que cuando esa fecha se acercó hubo grandes preocupaciones y expectativas. Después que pasó esa fecha, hubo quien pareció respirar de alivio. En parte, lo que llevó a Agustín y a muchos otros a pensar de esta manera era la idea de que la historia era como una inmensa semana que tendría 6 días de 1000 años cada una, además de un último día, el sábado, de otros 1000 años más. Al acercarse el año 2000 hubo también quien se planteó preguntas semejantes, lo cual llevó a un despertar del interés por el milenio. También la idea de dos resurrecciones diferentes encuentra poco apoyo en la más antigua literatura cristiana. Todo esto involucra varias cuestiones. Resulta claro que la muerte no puede separar de Cristo a quienes están en él. Sabemos que la idea según la cual cuando las personas mueren el alma va directamente al cielo, y que allí tiene lugar la vida eterna, no es de origen bíblico. La Biblia habla más bien de una vida eterna cuya plenitud empieza con la resurrección del cuerpo. Pero la idea de que haya un tiempo entre la muerte de un cristiano y la resurrección parece implicar un apartarse de Cristo que tampoco es aceptable. En el Apocalipsis, los santos están ya en el cielo, aunque todavía no gozan de la plenitud de la vida eterna. El pasaje acerca del quinto sello, 6, 9-11, coloca las almas de los mártires bajo el altar celestial, donde se les dice que han de reposar por algún tiempo más. Evidentemente esto tiene lugar antes de su resurrección. Luego, más bien que tratar de desarrollar todo un calendario detallado de los acontecimientos futuros, lo que deberíamos hacer es más bien confiar ese futuro en las manos de quien creó el tiempo y la eternidad, cuyo amor nos ha sido revelado en Jesucristo. El conflicto final, Apocalipsis 20, 7-10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Superíndice 1 y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando Satanás es liberado, son muchos quienes le siguen. Los dos nombres que se mencionan aquí, Gog y Magog,
aparecen frecuentemente en la literatura apocalíptica judía. En Ezequiel 38, 2, Gog está en tierra de Magog, y es príncipe soberano de Mesec y Tubal. Cuando Israel estaba abrumado y desconsolado en medio del exilio, el profeta Ezequiel recibió la visión del valle de los huesos secos que anunciaba la resurrección de la nación, Ezequiel 37. En esa visión, tras la resurrección de los huesos, Gog encabeza una invasión contra Israel, que ha sido renovado. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel describen la batalla y la destrucción de Gog y Magog, así como la invitación a las aves a consumir la carne de los caídos, es 39, 17-20. Esto es paralelo a lo que vemos en Apocalipsis 19, 17-21. El mal no desaparece rápidamente. Ni siquiera los 1000 años de paz que han tenido lugar han detenido la facilidad con que algunos están dispuestos a seguir a Satanás cuando éste aparece. Apocalipsis 28 dice que los seguidores de Gog y Magog son tan numerosos como las arenas del mar. Satanás engaña a las naciones hasta los mismos rincones del mundo. Esto parece extrañarnos, pero señala simbólicamente hacia un punto muy importante. En torno al centro de la tierra, están sus 4 rincones. El asentamiento de los santos es la ciudad amada, que se encuentra al centro. Los ejércitos que marchan contra ella vienen de los rincones. La ciudad amada es Jerusalén, cuya transformación celestial se verá en el próximo capítulo. En realidad, no hay verdadera batalla. Los ejércitos de Gog y Magog se reúnen en torno a los santos, quienes están en la ciudad amada. Fuego desciende del cielo y mata a los malvados. Es entonces que el diablo se une a la bestia y al falso profeta para quedar sumidos eternamente en el lago de fuego y azufre. El juicio final, Apocalipsis 20, 11-15 superíndice 1 vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló ya para ellos. Superíndice 1 superíndice 2 y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Superíndice 1 superíndice 3 el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Superíndice 1 la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Superíndice 1 el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El Apocalipsis cuenta con muchas batallas y contiendas al parecer finales, pero después de ellas el mal vuelve a surgir como plaga del mundo. Ahora, cuando definitivamente llega el fin, este se describe en términos breves. Pero estos pocos versículos describen la meta hacia la que se dirigía todo lo que ha acontecido antes, y apuntan hacia el cumplimiento de las promesas que los fieles han recibido. Todo lo que Juan ve ahora es a Dios en su trono. Cuando el trono se menciona antes en el Apocalipsis, generalmente se nos presenta como rodeado por los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. El que estaba sentado en el trono era entonces objeto de la adoración de estos en torno a él, véase particularmente en los capítulos 4 y 5. Pero ahora no se menciona a los ancianos, ni a los seres vivientes, ni la tierra, ni el cielo. Todo parece haber desaparecido. Solo permanece Dios sobre su trono. Ha llegado el momento del juicio. Bien podemos esperar que al final de la historia la tierra desaparezca, pero aquí también encontramos la idea inesperada de que el cielo también desaparece. Tanto el cielo como la tierra son creación de Dios, y Dios se encuentra más allá de ambos. Ni siquiera aquellos que formaron parte de la primera resurrección se mencionan aquí. Todo tendrá que ser renovado al terminar el juicio. Todo será parte de una nueva creación más allá de toda maldad y todo juicio. Los muertos resucitan para ser juzgados. Todos ellos se presentan ante el trono. Nadie puede pensar que es tan insignificante que lo que hace no tiene importancia. Tanto los grandes como los pequeños son juzgados. Los que están enterrados en el mar tampoco escapan. La muerte no tiene ya control sobre los muertos. El Hades, lugar de condenación, también pierde su poder. En una palabra, todos, no importa si están sumidos en el mar, en la muerte o en el Hades, aparecerán para ser juzgados. ¿Será esta la segunda resurrección? Juan no le da ese nombre. Se trata de una comparecencia ante el trono y de llevar a los muertos ante el juicio, pero no lleva necesariamente a la vida eterna. Por lo general el término, resurrección, tiene esa connotación positiva de vida eterna, que no se menciona aquí. Todo lo que se dice aquí es que todos los que han muerto serán juzgados al fin de la historia.
y que Dios es el único juez. ¿Sobre qué base serán juzgados los muertos? Sobre la base de lo que se incluye en 2 libros. Resulta fácil imaginarnos que se trata de 2 libros, uno de ellos con listas de todas las malas acciones humanas y otro de las buenas. Pero la situación no es tan sencilla. Apocalipsis 20:12 dice que los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, lo cual parece dar a entender que hay al menos 3 libros. Juan no nos explica el carácter ni el contenido de los primeros de ellos, sino que se refiere casi exclusivamente al libro de la vida. La frase, el libro de la vida, aparece en el Nuevo Testamento solamente en el Apocalipsis y en otro sitio. Se trata de la carta de Pablo a los Filipenses, donde se refiere a sus colaboradores como personas, cuyos nombres están en el libro de la vida, FLP 4:3. La misma frase aparece 6 veces en el Apocalipsis, 3 antes del capítulo 20, 2 en este capítulo, y una vez más en el 21. En 3:5, Jesús es quien tiene poder para borrar un nombre del libro de la vida. En 13:8, es el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y en 17:8 se nos habla de la sorpresa de aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida al ver aparecer a la bestia. En los 2 últimos casos, se dice que los nombres que están en el libro de la vida estaban en él desde la fundación del mundo. Luego, este libro de la vida no es una sencilla lista de las buenas acciones de las personas. Tampoco es una lista de quienes han hecho más bien que mal. El fundamento último del juicio no es la moral. En la presencia de Dios, no hay criatura alguna que sea perfectamente justa. El libro de la vida se refiere más bien a la fe y fidelidad respecto a Jesús. Quienes tienen fe en Jesús se han arrepentido y reciben perdón. Han vencido porque han seguido a quien ha vencido a todo mal. Pero esto no es una gracia barata. La fidelidad en la vida terrena implica seguir y servir a Jesús y no a la bestia. Tal fidelidad puede llevar a grandes sufrimientos y hasta a la muerte. Estos breves versículos están preñados de importantes temas teológicos, la relación entre la fe y las obras y entre el libre albedrío y la gracia. Afirma la importancia de las obras, pero la fidelidad es lo central. Los nombres de los redimidos están escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo, pero Jesús puede borrar de él los nombres de quienes no sean fieles. Lo que sí está claro es que la vida de cada cual quedará al descubierto, que nada quedará oculto al escrutinio de Dios. Además del libro de la vida, los otros libros están llenos de todo lo que hemos hecho, tanto bueno como malo. Pero más allá de tales hechos está el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres están en él son los redimidos, cuyas malas acciones han sido perdonadas y cuya fidelidad ha sido probada como por fuego. El juicio incluye la condenación de la muerte y del Hades. Se les lanza al lago de fuego, donde se unen a la bestia, al falso profeta y al diablo. El poder de todos ellos ha llegado a su fin. Juan llama a este lago de fuego, la segunda muerte. La primera muerte es aquella por la que pasan todas las criaturas. A esa muerte puede seguir la verdadera resurrección. Los mártires ya la han recibido, y no se enfrentan a la segunda muerte. Pero quienes son juzgados en el día final se enfrentan a la posibilidad de esta segunda muerte, tras la cual no hay resurrección. En la carta a Esmirna, Jesús dice, el vencedor no sufrirá de la segunda muerte, 2:11. El diablo y sus agentes, así como la muerte y el Hades, carecen de poder futuro porque han sido lanzados al lago de fuego del cual no hay salida. En 20:15, todos aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida también son lanzados al lago de fuego. ¿Cuántos serán? No se nos dice. Lo que es importante para los cristianos que reciben la visión de Juan es que el mal terminará, que será completa y definitivamente destruido. Ahora que el mal ha pasado, ha llegado el momento de la nueva creación. Capítulo 11 El futuro glorioso, Apocalipsis 21, 1 o 22, 21 La nueva creación, Apocalipsis 21, 1, 4 Superíndice 1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Superíndice 2 Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Superíndice 3 Y oí una gran voz del cielo, que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Toda la destrucción que se ha descrito y mencionado o el juicio final,
así como el fin tanto de la tierra como del cielo, tiene el propósito de abrir el camino para lo nuevo. Juan ha recibido ya un atisbo de lo que ha de venir cuando se le dijo lo de las fiestas de boda del Cordero, 19, 6-9. Ahora ve este nuevo cielo y esta nueva tierra, 21:1. No habrá mar en esta nueva tierra, puesto que el mar se consideraba lugar y símbolo de peligro. Para quien estaba exiliado en una isla, como Juan, el mar sería también símbolo de distanciamiento de otras personas. Por lo general, los cristianos parecen pensar que lo que la Biblia dice acerca del fin de la historia es que la tierra dejará de existir y los redimidos entrarán entonces a un cielo como el que existe ya. Pero esta realidad se basa sobre una visión del valor de la tierra que no es bíblica. Lo que aquí se nos dice difiere de eso en dos maneras. En primer lugar, el cielo mismo es nuevo. En segundo lugar, hay también una nueva tierra, que será habitación de los redimidos. En 2 Pedro 3:13 se presenta algo parecido. Parte de la esperanza escatológica de Israel, es decir, de lo que se esperaba al fin de la historia, era precisamente una nueva tierra. Esto puede verse en Isaías 11, 1, 9 y 6, 17-25 y en Ezequiel 40-48, donde se presenta la visión de un nuevo templo. En todos estos casos la esperanza futura tiene una dimensión terrena. Pablo incluye una expectativa semejante de una tierra renovada en Romanos 8, 19-23. La nueva tierra incluye la Jerusalén celestial, la ciudad amada, que desciende del cielo a la tierra. A fin de entender el profundo significado de todas estas imágenes, debemos recordar que cuando Juan estaba escribiendo, la antigua Jerusalén había sido destruida por los ejércitos romanos. Luego, no está hablando de una nueva Jerusalén que tomará el lugar de la que ha caído, sino de una verdaderamente nueva Jerusalén que será a la vez restauración de la antigua ciudad y algo infinitamente mayor y mejor. El imaginario es complejo, puesto que se nos dice que la ciudad viene vestida como una novia que se prepara para sus bodas. Esta combinación de la imagen de la ciudad santa con la de una mujer vestida con ropas festivas se encuentra también en Isaías 52, 1 y 61 horas y 10 minutos. Los habitantes de la ciudad son los fieles. Ellos son la esposa de Cristo, quien es el Cordero. Así como la gran ramera representaba a Babilonia/Roma, la ciudad del mal, así también la esposa representa a la Jerusalén celestial, la ciudad santa. La culminación de esta unión es el pacto o alianza entre Dios y el pueblo fiel que tiene lugar precisamente en las bodas. Tampoco hay ya una gran distancia entre la tierra y el cielo. No se trata tanto de que los redimidos vayan al cielo, sino más bien de que Dios viene a estar con nosotros, a ser parte de la nueva Jerusalén. En la encarnación de Dios en Cristo, Dios se hizo humano como el resto de la humanidad, pero no se reveló como tal abiertamente. Ahora, en esta nueva creación, Dios no estará escondido, sino que se presentará ante la humanidad redimida de una manera directa. El mal y el pecado han causado grandes sufrimientos en el mundo. En la historia de la caída en Génesis 3, la muerte, el dolor y el sufrimiento son resultado de la entrada en escena del pecado. En la visión de Juan, una vez que el pecado y el mal han sido completamente vencidos, esas consecuencias también desaparecerán. Es Dios quien ha vencido sobre el pecado, y es por lo tanto Dios quien enjugará toda lágrima de los ojos de quienes han sufrido y se han dolido, 21:4. Esas palabras se hacen eco de lo que dijo el anciano cuando se abrió el sexto sello, 7:17, así como de la antigua profecía de Isaías, Is 25:8. La nueva creación no queda ya bajo la sombra de la muerte. Es vida eterna. La vieja vida ha pasado. La división entre los fieles y los infieles, Apocalipsis 21, 5-8. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es solamente lo viejo lo que ha pasado. Una nueva creación ha tenido lugar. Dios ha creado un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo eso es todavía una visión, un atisbo del futuro, pero Juan ve todo esto como si estuviera teniendo lugar ante sus propios ojos. Dios le habla directamente a Juan, diciéndole que escriba lo que se le ha dicho. Las palabras que aquí se pronuncian desde el trono son semejantes a las del que era, semejante al Hijo del Hombre, en 1:12.
La obra de redención está completa. Las palabras, hecho está, repiten lo que dijo antes el séptimo ángel al derramar la última de las copas de ira, 16:17. El mal ha sido derrotado, y el camino ha quedado abierto para un nuevo cielo y una nueva tierra. La frase, el alfa y la omega, no aparece en otros lugares en toda Biblia, sino solamente aquí y en Apocalipsis en 1:8, donde se distingue a Dios con esa frase. En 1:17 el que se asemeja al Hijo del Hombre se describe a sí mismo de manera semejante. Lo que es importante en esta frase, particularmente tal como se usa en 21:6, es que toda la obra de creación y redención, desde el principio hasta el fin, es obra de Dios bajo la divina providencia. Dios estaba al principio, y Dios estará al final. No es otro Dios quien ha determinado el curso de la historia. Desde los mismos inicios, los propósitos de Dios incluían este nuevo cielo y esta nueva tierra. Nada, ni siquiera las fuerzas del mal, y del pecado y la muerte que son sus consecuencias, ha estado completamente fuera de la providencia divina. El combate entre Dios y el mal siempre ha sido desigual. Dios promete darles agua a los sedientos. No será agua común, sino más bien la que corre de la fuente del agua de vida. Esta imagen es paralela a la que se emplea en el Evangelio de Juan en el diálogo entre Jesús y la samaritana junto al pozo, JN 4, 14-15. En ambos casos, el agua es símbolo de la vida eterna. La vida eterna es la herencia prometida a quienes permanezcan fieles. Con estas palabras, que son en realidad una llamada a la fidelidad, tanto Juan como sus lectores vuelven a las realidades de la vieja tierra, a la historia en que la iglesia todavía sufre y el mal no ha sido destruido. Quienes resulten vencedores, quienes permanezcan fieles a través de estos tiempos difíciles, serán hijos de Dios y podrán vivir en la ciudad de Dios. Hay muchas tentaciones que llaman a la falta de fidelidad. La lista de actitudes pecaminosas es interesante en parte porque refleja los problemas que Juan veía en las iglesias de su tiempo, 21:8. Quienes no pueden entrar a la ciudad de Dios son los cobardes, que no se mantienen firmes en el Evangelio en medio de la persecución. Se condena a quienes son incrédulos, quienes deciden que el Evangelio no es verdad. Los abominables son probablemente quienes se han contaminado al colaborar con la bestia, quienes han tratado de salvar sus propias vidas sometiéndose a las demandas de los poderes del mal que dominan la tierra hasta el día de la victoria final. Todas esas personas que no han sido fieles, que siguen vidas que no proclaman que Jesús es el Señor, sufrirán la segunda muerte y por lo tanto no tendrán lugar en la herencia de los santos, que es la ciudad santa. La Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21. 9-21 Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Superíndice 1 me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Superíndice 1 tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Superíndice 2 tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Superíndice 3 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente. Superíndice 1 El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Superíndice 1 El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Superíndice 1 La ciudad se halla establecida como un cuadrado, su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Superíndice 1Y midió su muro, 144 codos, según medida de hombre, la cual era la del ángel. Superíndice 1 El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Superíndice 1 Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, superíndice 2 el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Superíndice 2 Superíndice 1 Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente.
Es importante señalar que el ángel que ahora se dirigía a Juan para mostrarle la esposa del Cordero es el mismo ángel que antes le hizo ver a la gran ramera, 17:1. El contraste entre las dos visiones resulta claro. De igual manera que hubo una descripción bastante completa de la gran ramera y de la bestia que la acompañaba, así también ahora hay una descripción bastante detallada de esta ciudad que es la esposa del Cordero. La descripción refleja la visión de Ezequiel del nuevo templo, es 3:2. En la visión de Juan, la presencia de la gloria de Dios se manifiesta en un fulgor que era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El número 12 tiene un lugar importante en toda esta descripción. Hay 12 puertas en el muro, 3 en dirección a cada uno de los puntos cardinales, y llevan los nombres de las tribus de Israel. Hay también 12 cimientos que llevan los nombres de los 12 apóstoles. Esto deja clara la relación entre la Iglesia e Israel. Entre ambas hay continuidad. Esto vino a ser un punto importante en la vida de la Iglesia desde tiempos de Juan. ¿Había Dios rechazado completamente a Israel y decidido crear un nuevo pueblo, una nueva redención sin relación alguna con Israel? La respuesta de Juan está clara. El Evangelio cristiano tiene un lugar integral junto a las promesas que se dieron a Israel y junto a la obra de Dios en Israel. La ciudad santa se relaciona tanto con las 12 tribus como con los 12 apóstoles. Si tomamos literalmente las dimensiones de la ciudad, resultan sorprendentes. La ciudad se describe en forma de cubo, y tiene casi 3.000 kilómetros, no solamente de ancho y largo, sino también de alto. Nos resulta imposible concebir una ciudad de tales dimensiones. ¿Tendrán los edificios 3.000 kilómetros de alto? Obviamente, se trata de una descripción simbólica y poética, que indica que la ciudad tiene lugar para una enorme multitud. Lo que sí está claro es que la imagen, la ciudad, es también una realidad social y corporativa, y no solamente una serie de individuos aislados, cada uno de ellos en relación privada con Dios. En contraste con el inmenso tamaño de la ciudad, las murallas parecen ser minúsculas, pues alcanzan poco más de 70 metros. Cabe además preguntarse para qué necesita murallas la ciudad santa. Aparentemente se trata más de una línea de demarcación que de un instrumento de defensa, como era el propósito tradicional de las murallas de una ciudad. La Jerusalén celestial no tiene necesidad de defensas, puesto que tampoco tiene enemigos. La descripción de la ciudad incluye múltiples referencias al oro y a las joyas y piedras preciosas. La ciudad es hermosa y preciosa mucho más de lo que podemos imaginar. Pero el tema que domina todo el cuadro es la luz, la luminosidad, la gloria que hay en la ciudad debido a la presencia de Dios en medio de ella. La ciudad misma está hecha de oro, pero de un oro tan puro que es semejante al vidrio limpio, transparente. La ciudad sin templo, Apocalipsis 21, 22-27 superíndice 2 en ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo, y el Cordero. Superíndice 2 superíndice 3 la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Superíndice 2 las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Superíndice 2 sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Superíndice 2 llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. Superíndice 2 no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La novedad radical de esta ciudad de Dios se ve en 21, 22-23. La ciudad no tiene templo. El templo en Jerusalén había sido el lugar en que Dios había prometido estar entre su pueblo. Israel sabía que Dios no puede ser contenido en ninguna creación humana, pero en su oración de consagración para el primer templo, 1 R 8:29, Salomón le pidió a Dios, que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. El templo era el lugar en el que se aseguraba la presencia de Dios. En una visión, Ezequiel vio la nube de gloria abandonar el templo, es 10, 18-19, 11-23, en señal de que la presencia de Dios había partido de la ciudad y del templo antes de que fuera destruido. La visión que Ezequiel tiene de la restauración incluye también un nuevo templo. Pero la visión de Juan no lo incluye. Donde Dios está directamente presente, no hace falta templo. Lo que es más, la presencia de Dios es tal que no hace falta otra luz, ni sol por el día, ni luna por la noche, 21-23. El antiguo cielo que contenía al sol y la luna podía ser destruido porque ya no era necesario.
La gloria inmediata de Dios y del Cordero es la lámpara que sirve de fuente de luz para la nueva ciudad. Esto es otro modo de expresar lo que se dice en 21:3, Dios morará en esta nueva ciudad. Las puertas de la ciudad nunca se cierran. Eso se entiende tanto porque ya no es necesaria la defensa como porque no hay noche, que era el tiempo cuando normalmente se cerraban las puertas de las ciudades. No hay noche porque la luz de la ciudad es la gloria de Dios, y Dios no deja jamás a la ciudad santa. La ciudad santa no es lo único que se dice de esta nueva tierra. También habrá allí otras naciones, pero todas mirarán hacia Jerusalén para traerle su gloria. No está claro quiénes son estas otras naciones. Ya las naciones malvadas han sido destruidas, como vimos en otras visiones. Pero al menos algunos miembros de otras naciones vivirán, porque su nombre está escrito en el libro de vida del Cordero. Puesto que ahora toda la ciudad ha venido a tomar el lugar del templo, la ciudad misma es como un templo para el resto de la tierra. La población de la ciudad es el pueblo sacerdotal que sirve a toda tierra. ¿Quién más puede haber en la tierra que no esté en la ciudad? La respuesta no está clara. Quizá la redención de las naciones, al menos de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, sea un proceso que no termina con la creación de la nueva tierra. Pero todo eso son especulaciones. Lo que queda claro es que nada malo, nada impuro podrá contaminar o corromper a la nueva Jerusalén. Comida y bebida para verdadera vida. Apocalipsis 22, 1-5 superíndice 1. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Superíndice 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Superíndice 3. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos lo servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El agua de vida que se promete en 21:6 ahora se presenta como un río que fluye desde el trono de Dios y del Cordero, de manera semejante a como en la visión de Ezequiel el río que sanaba a toda la tierra fluía desde el nuevo templo, es 47, 1-12. Tanto en la visión de Ezequiel como en la de Juan el imaginario se basa en la descripción del Edén en Génesis 2, 9-10, aunque en esos versículos la palabra, vida, se relaciona con el árbol más bien que con el agua y los ríos que corren por el Edén. En Apocalipsis 22:2, el árbol de la vida está a ambos lados del río de la vida, de cuya agua se nutre. El último capítulo del Apocalipsis nos lleva de nuevo al modo en que se describe la creación antes de la caída. Pero no es exactamente lo mismo. La redención del mundo no es sencillamente volver a la creación original. El Edén no era una ciudad de 3.000 kilómetros en cada dirección. Entre un momento y el otro está toda la historia humana, que incluye el desarrollo de la civilización, el enorme aumento de la población, la creación de ciudades, y todos los conflictos de las sociedades humanas. Es por esto que Juan ve el futuro como una gran ciudad, y no ya como un tranquilo huerto como el Edén. El río y el árbol de vida están ahora en medio de la ciudad santa, 22:2. Las hojas del árbol sirven para sanidad de todas las naciones. Una vez más hallamos una referencia a la vida humana fuera de los confines de la ciudad, donde están las naciones que serán sanadas por las hojas del árbol de vida. Este árbol produce un fruto diferente cada mes del año y de ese modo les da vida constante a quienes comen de él. La vida en la Nueva Jerusalén tiene características semejantes a las de nuestra vida terrena. Se nutre de frutas, y hay distintas estaciones del año. El cuadro que se pintó antes se repite. Nada malo habrá en esta ciudad santa. En el centro estarán el trono de Dios y el Cordero, unidos en la tarea redentora. Los siervos de Dios y del Cordero adorarán a Dios cara a cara, lo cual subraya la proximidad, la presencia directa de Dios. Los redimidos llevarán el nombre de Dios y del Cordero, así como los condenados llevan el sello de la bestia. Nótese que Dios y el Cordero están juntos en el trono y juntos reciben adoración. Palabras de autoridad. Apocalipsis 22, 6-16 me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo,
de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Superíndice 1 y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Superíndice 1 el que es injusto, sea injusto todavía, el que es impuro, sea impuro todavía, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía. Superíndice 2, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Superíndice 3, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Superíndice 1, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Superíndice 1, pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Superíndice 1, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Los pronombres y verbos en esa sección, tanto en castellano como en el griego original, pueden causar alguna confusión. Aparentemente, quien habla en los versículos 6 y 10 es el ángel que le ha mostrado la ciudad a Juan. Pero en los versículos 7, 12 a 13 y 16, quien habla es Jesucristo, el Cordero. Las palabras de Jesús anuncian el fin de los tiempos, cuando Él ha de volver. Y también son palabras de bendición para quienes han sido fieles a la visión que Juan ha recibido. Con estas palabras que vienen directamente de Jesús volvemos a una atmósfera semejante a la del principio del libro. Fue Jesús quien le ordenó a Juan que escribiera el libro y se lo mandara a las 7 iglesias. Ahora la visión está completa, y Jesús bendice a quienes serán fieles a ella. A todo esto Juan añade su testimonio de que lo que ha escrito es ciertamente lo que ha visto y oído. Como en 19:10, donde el ángel le garantiza a Juan la veracidad de lo que se le ha dicho, aquí también Juan cae postrado a los pies del ángel con el propósito de adorarle. Pero el ángel le reprende, diciéndole que solo Dios es digno de adoración. Tanto el ángel como Juan son sencillamente siervos de Dios, junto a todos los profetas y a los fieles. La respuesta de Juan muestra la enorme autoridad que le daba a la palabra de Dios, pero al mismo tiempo muestra que la autoridad de esa palabra no se le ha de transferir al mensajero que la proclama. Es el ángel quien le dice a Juan que no selle el libro que ha escrito, 22:10. Esto difiere de las visiones de Daniel, a quien se le ordena que selle lo que ha escrito, porque todavía no ha llegado el momento en que tendrán lugar los acontecimientos que se describen en aquella visión, DN 8:26. También esto contrasta con la primera parte de la visión de Juan, donde aparece un libro sellado con 7 sellos que solamente pueden ser abiertos por el Cordero, 5:1-9. Aquel otro libro contenía la meta de la creación de Dios y el proceso mediante el cual esa meta se lograría a través de la historia. Esa meta había estado allí desde todos los tiempos, pero solamente el Cordero que fue inmolado tenía el poder para abrir el libro sellado tras haber completado su obra redentora en la cruz. La visión de Juan se refiere a tiempos futuros, pero al mismo tiempo su mensaje se dirige claramente a los creyentes de su propio tiempo, llamándoles a permanecer fieles. Ese mensaje no tiene que sellarse. Su hora ha llegado, y es en esa hora que se recibe la visión de esperanza. Juan sabe que lo que se ha mostrado en su visión es parte de lo que él mismo y su iglesia están viviendo. Por lo tanto, es un momento de decisión para todos. Quienes son malos seguirán siendo malos. Parecería que no se les castiga por su pecaminosidad. Lo que es más, en base a lo que se dijo antes acerca de Babilonia, los malvados prosperarán durante los días inmediatos. Quienes son santos han de seguir siéndolo, aun cuando esto les acarree problemas. El fin no ha venido todavía. Hasta el día de hoy Babilonia sigue siendo la condición bajo la cual vive toda tierra. Pero Juan nos ha dado un atisbo de lo que está por delante, de lo que ahora mismo se está preparando entre bastidores. El tiempo se acerca cuando la visión se volverá realidad. Pero en todo caso el presente es el momento para la fidelidad. La llamada a la fidelidad se reafirma con las palabras de Jesús declarando que vendrá pronto. Por lo que hemos dicho respecto al problema de los pronombres y verbos, no está claro si todo este pasaje ha de entenderse como palabras de Jesús, o en parte como palabras de Jesús y en parte como palabras del ángel. Pero en todo caso el sentido es el mismo. Al acercarse el fin del libro, las palabras de Jesús vienen a ser o bien bendición o bien condenación para los lectores futuros. Quienes son fieles podrán entrar a la ciudad de Dios y allí comer del árbol de vida, que les dará vida eterna. Los que no lo son permanecerán fuera de la ciudad y no recibirán su bendita herencia. 22,
14-15. Las palabras de Jesús reiteran las del ángel que ha guiado a Juan a través de toda la visión, 22:6. El ángel ha sido enviado por Jesús. Quien necesita una palabra adicional de autoridad no es Juan, sino sus lectores, quienes tienen que estar seguros de que se trata de un mensaje de Jesús. De vuelta al contexto litúrgico, Apocalipsis 22, 17-21 superíndice 1. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Superíndice 1. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Superíndice 1. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Superíndice 2. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Superíndice 2. Superíndice 1. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estas últimas palabras del Apocalipsis no son solo el fin, sino también un comienzo. Aquí hay una invitación que viene del Espíritu y de la esposa. Se invita a los lectores a venir a las aguas de vida. Los últimos versículos muestran claramente que esa invitación es también, o al menos incluye, una invitación a la mesa del Señor, es decir, a la comunión. Estos últimos versículos incluyen palabras que se encuentran también en otros documentos antiguos, pues se empleaban al comienzo de la comunión, ven, Señor Jesús. Se encuentran por ejemplo en la Didache, un documento que bien puede ser de tiempos del mismo Juan y que trata sobre el culto cristiano. Pablo también termina su primera carta a los Corintios con las mismas palabras, 1 Sioguar 16:22. Tanto Pablo como la Didache usan la expresión aramea, maranata, que el Apocalipsis traduce al griego. En ambos casos, el uso de esa frase indica que el propósito de la carta de Pablo y también del Apocalipsis era que se leyeran en el servicio de adoración, como parte del culto de comunión. La visión de Juan no fue escrita para que circulara privadamente de creyente en creyente, y cada cual la leyera por su cuenta. Era un mensaje a las iglesias, y se esperaba que se leyera ante la comunidad reunida. El lugar que tenía en el servicio mismo se ve por las palabras con que termina. El libro era un mensaje a las congregaciones que llevaba la autoridad no solamente de Juan, sino también tras la del Señor. Recordemos que la visión de Juan tuvo lugar en el día del Señor, 1:10. Separado de su iglesia, Juan sigue cumpliendo su función de profeta o predicador en la congregación. Lo hace por escrito cuando no está allí en persona. También las palabras de bendición y condenación en 22, 14-15 se pueden entender dentro de ese contexto, pues eran las advertencias que se les hacían a las congregaciones antes de recibir el sacramento. La congregación de fieles reunida en la mesa del Señor clama a ese mismo Señor pidiendo que esté presente con ellos, y también que vuelva al momento final del reino prometido, lo que en el Apocalipsis es la ciudad prometida. Al llegar el fin y cumplirse la promesa, en la ciudad santa, los fieles comerán del árbol de la vida y beberán del agua de vida. Aquí ahora los fieles se reúnen a la mesa para recibir el sacramento como anuncio y ejemplo de ese otro comer y beber en el día eterno. Gracias a la mesa del Señor, los fieles se nutren como esposa del Cordero, y se preparan para el gran banquete que ha de venir. La bendición que aparece en 22-21 es también parte del modo tradicional en que se abría el servicio de comunión. Entre la invitación, 22-17, y la conclusión, 22-20-21, está la advertencia final de tomar en serio lo que Juan ha escrito. ¿Quién es este yo que pronuncia esta advertencia? 22-18-19. Lo más probable es que sea el propio Juan. En todo caso, esto es paralelo a la advertencia que Jesús hace en 22-14-15, aunque en esas palabras anteriores la advertencia tiene que ver con quienes no han lavado sus ropas más bien que con quienes se atreven a cambiar las palabras del libro. Juan ha cumplido su tarea. Ha hecho constar lo que ha visto y oído en su visión. Sus palabras han sido refrendadas tanto por el ángel como por el propio Jesús. Ahora son quienes reciben el libro quienes han de determinar si han de seguirlo o no. Las palabras que este libro dice son tan fuertes y difíciles que habrá algunos tentados a suavizarlas o cambiarlas, de modo que los lectores puedan llegar a acuerdos y componendas con los poderes existentes. Pero Juan insiste en que, por difíciles que sean, estas palabras han de permanecer. Quien trate de cambiarlas sencillamente estará mostrando que no es verdadero creyente, y por tanto sufrirá las consecuencias que el libro describe.
Ahora que llegamos al final, cabe preguntarnos si el mensaje de Juan es positivo o negativo. La respuesta depende de quien lo lea. Para los fieles, es un mensaje de esperanza y aliento. Presenta la visión de la ciudad santa que será su recompensa, y por lo tanto les da fuerza para continuar por un camino difícil. Para quienes vacilan, el mensaje de Juan presenta una decisión difícil pero definitiva, la fidelidad o la condenación. No hay camino intermedio, no hay entendimiento alguno con las estructuras del mal que dominan la vida terrena. Para tales personas, esto bien puede ser un mensaje aterrador, puesto que muestra que para los fieles la vida, en lugar de volverse más fácil, será más difícil. Para quienes verdaderamente desean permanecer fieles, los últimos versículos del libro apuntan a la realidad de la presencia de Cristo entre ellos ahora mismo, mediante el culto y el sacramento. Tanto la promesa como la advertencia han sido hechas, y están ante todos. Le corresponde ahora al lector, a quien escucha o lee la visión de Juan, decidir cómo responderá a la invitación.